Están viendo los últimos momentos con vida de una adolescente mexicana. Un día de septiembre de 2025, ella salió a lo que parecía una simple reunión de amigas, la cual terminó convirtiéndose en una trampa mortal. Pero no solamente lo impactante fue que las atacantes eran sus amigas, sino que también eran menores de edad. Las imágenes llegaron de forma anónima a la familia y se convirtieron en pieza clave en una investigación que impactó a todo México, no solo por lo que había sucedido, sino también por las condenas. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Leila Montserrat. Acompáñenme a ver todos los detalles. Nacida alrededor de 2010 en una comunidad rural del estado de Sonora en México, Leila Montserrat era hija de una mujer llamada Carmen Angélica Becerra. Para 2025 la vida de Leila, que en ese momento tenía 15 años, transcurría entre la escuela, el hogar y un pequeño entorno donde tenía relaciones personales muy cercanas. Quienes la conocían la describen como una chica tranquila, alegre, obediente, que no solía dar problemas y con vínculos cercanos dentro de su familia. Hasta ese momento nada parecía anticipar que su historia terminaría convirtiéndose en un caso que conmocionaría a la comunidad. Como cualquier adolescente, Leila tenía amigas, salía de casa y hacía las cosas propias de una chica de su edad. Sin embargo, algunas de estas mismas relaciones que formaban parte de su rutina comenzaron a tornarse conflictivas. Con estos antecedentes llegamos al 24 de septiembre de 2025. Ese día tuvo lugar un episodio de hostigamiento, en el que Leila fue objeto de algunas burlas relacionadas con su apariencia, en particular por su color de piel. Quienes participaron en ese hecho eran precisamente jóvenes de su entorno cercano, que podían ser consideradas sus amigas. Los nombres de estas chicas eran Brittany Michelle, de 15 años, y Montserrat, de 13. Según se supo también, ellas dos estaban vinculadas a una chica mayor de edad. La madre de Leila fue testigo de todo lo que había pasado, y antes de marcharse, una de las menores lanzó una amenaza directa a la mujer, advirtiéndole que ese episodio no terminaría allí. Según el testimonio de la madre, incluso una vecina alcanzó a escuchar lo ocurrido. Acto seguido, las tres chicas se fueron, supuestamente a la casa de la que era mayor de edad. Ella subió una foto y se la mandó a la de 15 burlándose del color de la piel de mi hija. Y aunque este episodio fue bastante triste e incómodo, nada parecía anticipar la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Si bien las cosas no fueron muy buenas esa noche, Leila decidió seguir confiando en sus amigas. Y al día siguiente, jueves 25 de septiembre, en horas de la noche, ella y su madre siguieron con sus vidas como si nada hubiese pasado. Incluso fueron a un cumpleaños infantil. Allí comieron y compartieron con los demás invitados, y en suma la pasaron muy bien. Luego de las 9:30 de la noche, Leila le dijo a su mamá que quería volver a la casa y que la esperaría ahí. A diferencia de su hija, Carmen seguía preocupada por lo que había pasado el día anterior, así que para prevenir cualquier incidente le pidió que no se desviara del camino. Después de esa advertencia, la mujer pasó alrededor de 20 minutos extra en la reunión. Fue en ese rato cuando de pronto vio pasar el auto de Brittany, el cual circulaba a gran velocidad. Y ya de cuenta que yo miré cuando el carro pasó de ella, de la de 15, pasó recio por la casa. En ese momento esto no le produjo ninguna sensación extraña, pero decidió irse a su casa. Una vez que Carmen ya estuvo en su hogar, se encontró con que su hija no estaba como le había prometido. Inmediatamente intentó comunicarse con ella a su teléfono celular, pero esto fue en vano. Y lo mismo ocurrió cuando la buscó en los alrededores. No obtuvo respuesta. Parecía que el rastro de Leila se había desvanecido. La busqué alrededor y pues ya no la encontré. A partir de ese momento empezó un calvario, ya que la familia de Leila no volvió a saber nada de ella. Con el paso de las horas y ante la falta de noticias, la madre de la jovencita decidió denunciar su desaparición. Desde ese momento se activó el reporte correspondiente y la búsqueda se volvió urgente. Varios colectivos difundieron la ficha de Leila ese mismo día, sumándose a los esfuerzos de su familia por dar con su paradero. Además, vecinos y allegados también se movilizaron, recorriendo la zona, preguntando e intentando reconstruir cuáles podrían haber sido sus últimos movimientos.
Mientras tanto, fueron las autoridades quienes iniciaron las primeras diligencias. Hicieron entrevistas, levantamientos y recolección de información. Querían cualquier cosa que les permitiera seguir alguna pista, pero la incertidumbre crecía con cada hora que pasaba, ya que no se obtenían respuestas. En ese contexto, una de las primeras líneas de investigación apuntó hacia un hombre identificado como Martín, conocido en la zona con los apodos de El Calusha o Mini-Me. Sin embargo, la hipótesis de este hombre fue descartada rápidamente. En paralelo y para mayor tensión, el propio Martín fue encontrado sin vida. Con ese giro inesperado, la investigación no solo se hizo más compleja, sino también hizo que se profundizaran las dudas en torno a lo que había ocurrido con la jovencita. Mientras tanto, la búsqueda seguía, y por supuesto a la par el trabajo de las autoridades. Además de eso, la madre de Leila continuaba movilizándose sin descanso, aferrada a la esperanza de poderla encontrar. Así los días fueron pasando y la ausencia de Leila seguía. Ni las autoridades ni los familiares encontraron alguna pista o alguna novedad. Las noticias no llegaron sino hasta unos días después, el 1 de octubre de ese mismo año, cuando las autoridades localizaron un cuerpo enterrado. El hallazgo ocurrió en el patio de la vivienda de una de las menores involucradas con Leila, dentro de una pequeña comunidad rural del norte del país. El detalle era imposible de ignorar y anticipaba el desenlace. Aún así, la madre de Leila continuó aferrada a la esperanza. Hasta que no le dieran una confirmación oficial, ella no iba a dejar de buscar a su hija. Yo le decía al Señor, yo te pido que no sea mi niña, yo te voy a tener la esperanza. Pero muy poco después llegó esa confirmación. Los restos pertenecían a Leila. Al conocer la noticia, Carmen se desvaneció. Además, se supo que debido al estado del cuerpo, no pudo ver a su hija, lo que añadió muchísimo más dolor. Los resultados forenses arrojaron que la causa del deceso había sido una privación mecánica de oxígeno. Días después, el cuerpo fue entregado a la familia, y Leila fue velada ante familiares, amigos y vecinos. No obstante, su ataúd tuvo que mantenerse cerrado, lo que le impidió a sus seres queridos darle el último adiós frente a frente. Mientras todo esto pasaba, la investigación seguía su curso, especialmente después de un allanamiento en la vivienda donde fue encontrado el cuerpo. Con apoyo de distintas fuerzas estatales, las autoridades obtuvieron nuevas y contundentes evidencias que señalaban directamente a Brittany y a Montserrat, las amigas menores de edad de Leila, como las autoras materiales del crimen. Estos hallazgos resultaron clave para poder reconstruir lo ocurrido y confirmar el grado de implicación de estas dos chicas. Con las nuevas noticias se realizó la reconstrucción de los hechos. Según las autoridades, aquel jueves 25 de septiembre, Leila había abandonado el cumpleaños, convencida mediante algunos engaños de estas jovencitas. El argumento supuestamente darle una sorpresa por su próximo cumpleaños. En concreto, le dijeron que le iban a presentar a un chico. Ajena a que estas mujeres tenían intenciones muy malas y quizá con la esperanza de que las cosas entre ellas no fueran a peor, Leila aceptó. Fue en ese momento cuando las adolescentes la llevaron hasta la vivienda en cuestión. Una vez allí, de acuerdo con la investigación, la privaron de la respiración y luego intentaron ocultar lo ocurrido cubriendo su cuerpo con cal y enterrándolo en el patio de la casa. Hubo un elemento todavía más perturbador. En medio de la investigación, la madre de Leila recibió de manera anónima un video que, según su testimonio, mostraba a su hija siendo sometida por estas dos chicas. El material fue impactante y desgarrador, y no solamente reforzó las hipótesis de los investigadores, sino que añadió una dimensión aún más cruel a todo lo ocurrido. En las imágenes se veía a Leila en una habitación de la vivienda con los ojos vendados y atada a una silla. En un momento, una de las chicas le dice que está a punto de recibir una sorpresa inolvidable, y lejos de imaginar lo que estaba a punto de ocurrir, a Leila se le ve confiada. Incluso se le ve sonriendo, como si intentara adivinar quién era ese chico que le querían presentar. Pero segundos después la secuencia da un giro contundente y abrupto. Mientras una de las jóvenes se reía, ambas comenzaban a someterla. El ataque se prolongó durante aproximadamente 1 minuto. Aunque en un primer momento las autoridades no habían confirmado la autenticidad de la grabación, el video no tardó en difundirse en redes sociales, lo que intensificó la indignación en torno al caso. Mientras tanto, luego de que la causa fuese judicializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ambas menores fueron procesadas por el delito de feminicidio y por las violaciones a las normas de inhumación.
Desde entonces quedaron bajo resguardo de las autoridades a la espera de un avance en el proceso judicial. Según trascendió, las dos habían confesado haber actuado por motivos de envidia y de rivalidad en relación con un joven. En ese contexto, Carmen aseguró que durante todo ese tiempo ninguna de las dos chicas había reconocido plenamente sus actos. No, pues ellas nunca dijeron nada hasta que ya yo hice la denuncia y ya las detuvieron. O sea, ellas nunca dieron la cara, ni siquiera tratar de que algo anónimo. Nunca mostraron un arrepentimiento. Ellas me miraban que yo estaba desesperada buscando a mi hija y pasaron varios días. No obstante, cabe destacar que nunca se pudo determinar con certeza quién había filtrado esa grabación. Unos meses después, en marzo de 2026, finalmente se dictó sentencia, pero no la que la familia de la joven esperaba. A Brittany le dieron una medida de internamiento de 2 años y 10 meses, mientras que Montserrat fue sancionada solo con 11 meses de libertad asistida. El tribunal además fijó una reparación por daño moral para la familia de Leila de 5,677 pesos mexicanos, una cifra que la familia de la víctima consideró ofensiva, ya que ni siquiera cubría los gastos funerarios que según ellos habían superado los 30,000 pesos. Como resultado, varios medios de comunicación informaron que Carmen decidió no cobrar esta indemnización. Por otra parte, también conviene señalar que el sistema penal mexicano para adolescentes establece solo un máximo de 5 años de internamiento, incluso en los casos más graves, como por ejemplo quitar una vida. Su madre sostuvo que de no haber firmado la resolución, las jóvenes podrían haber quedado en libertad, y cuestionó la proporcionalidad de las sanciones. Consideraba evidentemente que las penas no reflejaban la gravedad de los hechos cometidos en contra de su hija. En esa misma línea expresó su frustración y la sensación de desamparo frente al sistema de justicia, planteando distintas situaciones. Para ella no tenía sentido nada de lo que había pasado, y dijo que buscarían apelar para al menos acercarse al máximo permitido por la legislación. Quiero lograr, si se puede, revocar la sentencia y si no, pues lo que pueda surgir, algo bueno para el caso de mi niña, porque no es justo que le hayan quitado la vida de la manera más injusta y las responsables no hayan tenido el castigo que se merecían por el delito que hicieron. Y es que además de eso, Carmen estaba convencida de que las dos menores habían actuado en plena conciencia de sus actos, porque lo hicieron con toda la conciencia del mundo y sabían muy bien todo lo que hicieron. En esa misma época se comenzó a difundir de manera masiva el video en las redes sociales, lo cual amplificó más la indignación pública. Así las cosas, el caso de Leila adquirió una fuerte repercusión y se volvió emblemático para distintas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de los niños, las cuales reclamaban una revisión a la ley vigente. Y es que el principal cuestionamiento era el que ya hemos dicho en varias ocasiones, que las penas no se concordaban con lo que estaba sucediendo, con la gravedad de los hechos, y además también había una escasa proporcionalidad de reparación económica. En síntesis, lo ocurrido con Leila no fue solo una tragedia irreparable, sino también un caso que dejó una serie de interrogantes abiertas, porque más allá de que había dos responsables individuales, también hay que pensar en que las leyes no protegieron a la familia de la víctima y les dieron a estas dos personas condenas demasiado cortas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. El caso de Leila toca un tema el cual nosotros ya hemos tocado, valga la redundancia, en este canal en varias ocasiones, y es una problemática a nivel mundial. Las leyes de los menores y cómo en muchas sociedades o en la mayoría los menores están protegidos por algunas leyes que obviamente les ponen poco tiempo de cárcel, ya sin tener en cuenta qué delitos se cometió. Y realmente, si bien la cárcel es una vía para la reinserción, tenemos que pensar que hay gente que le quitó la vida a otros que realmente no sabemos, y lo más lógico es que no se puedan reinsertar en la sociedad. Estas chicas llegaron a matar a Leila por una pelea por un chico, por celos y envidia. Imagínense qué serían capaces de hacer con un problema más grande. También tenemos que tomar en cuenta que gracias a las leyes de los menores, muchos grupos delictivos utilizan a los niños para realizar los actos más horribles. Se debería de realmente en cada país volver a hablar de esto, tener un debate amplio sobre la ley del menor, en qué caso se va a aplicar, en qué delito se puede aplicar, porque obviamente también sabemos que no todos los delitos son iguales, pero el asesinato, un homicidio, una violación, realmente sí tienen que ser delitos que se tomen en cuenta como delitos graves. Y lo más lógico sería que estas personas fuesen juzgados como adultos.
Estas 2 chicas van a cumplir sus penas de risa, y pues seguirán sus vidas como siempre, algo que Leila no pudo hacer y que seguramente pues su familia también va a tener muy difícil porque pues perder a una joven en esas circunstancias es muy duro. Cuéntenme ustedes qué opinan de esto en los comentarios. Ahora sí, si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si creen que a alguien más le puede interesar. Y si no están suscritos, suscríbanse porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.